La centro político, la izquierda, la derecha, los libertarios e incluso los seguidores de los medios de conspiración clásicos están firmemente convencidos de que la nobleza ha perdido su poder a favor de políticos y empresarios. Nadie ha investigado sistemáticamente la pregunta obvia de si la alta nobleza simplemente ha utilizado su dinero, sus servicios de inteligencia y su red científica a tiempo para levantar empresas a través de testaferros y controlar políticos de forma encubierta. Los de izquierda creen que la nobleza perdió su poder ante la nueva élite económica, así como ante empresarios medianos y pequeños, el llamado capital. Antes, la nobleza poseía los medios de producción, las carreteras y las tierras. Más tarde los empresarios, puntuare. Según la percepción de los socialistas, los políticos no izquierdistas están en alianza con el capital o bajo su control. Sin embargo, desde muy temprano, la nobleza había infiltrado los movimientos socialistas a través de la policía secreta y los controlaba en gran medida. Tan es. No sorprende que hoy en día, después de alrededor de 200 años de activismo socialista, el 90% de las personas aún no posea activos significativos. A pesar de ello, los socialistas siguen adelante e intentan imponer su modelo al resto de la sociedad. Los seguidores de los medios de conspiración comunes creen que la nobleza ha perdido su poder ante los grandes capitalistas y políticos. Se debe seguir a supuestos políticos de derecha y grandes capitalistas para frenar la conspiración de izquierda, según la creencia de estos seguidores. En realidad, las redes y servicios de inteligencia de la nobleza crearon los modernos medios de conspiración a partir de la década de 1790 y han dominado desde entonces todas las narrativas de conspiración importantes. Los ciudadanos comunes de la política centrista creen que la nobleza ha perdido su poder ante los capitalistas y políticos. Los de derecha también creen que la nobleza ha perdido su poder ante los políticos y empresarios. Empresarios planteados. Incluso hay simpatías hacia las generaciones pasadas y actuales de nobles. Los de derecha intentan, por supuesto, imponer sus ideas al resto de la sociedad en vano. Los libertarios piensan lo mismo, que la nobleza ha cedido ante una era moderna de políticos y empresarios. Cura. Los libertarios nunca han tenido poder político, y siempre han tenido que aferrarse a los conservadores por miedo a los socialistas. En una dictadura noble clásica, la clase gobernante y la ideología prescrita eran fáciles de entender, y uno no podía quejarse como subordinado. En una democracia moderna, uno puede quejarse de todo. Hay una amplia gama de ideologías para elegir, pero todo parece terriblemente complicado. En teoría, todo el poder emana del pueblo, pero el pueblo solo puede marcar casillas en las papeletas para los partidos cuyos funcionarios no conocen realmente y cuyos programas no comprenden realmente. En teoría, los programas no comprenden realmente. El dominio de la ley suena bien, pero uno tendría que ser un abogado especializado para siquiera entender una sola área legal. Los partidos están en constante cambio con nuevas personas, una agenda cambiante y sus ideologías subyacentes son vagas y confusas. El ciudadano solo puede adivinar cuál es la influencia que ejercen la economía o los sindicatos sobre los políticos, y además, los políticos también señalan la influencia del extranjero, de la Unión Europea, de ONCE, de la OMC, y así sucesivamente. La ira de la población por los abusos se dirige hoy en día en 1000 direcciones diferentes, especialmente hacia otros ciudadanos comunes si pertenecen a un grupo ideológico diferente. B. Después del fin del Imperio Romano de Occidente, se formaron las casas nobles europeas, que en su mayoría se combatieron entre sí por todos los medios. Pero también hubo algunas alianzas importantes. Algunas líneas nobles lograron prevalecer en gran medida. Las más exitosas en alianza fueron los Wettiner, Reginare y Wolfen, términos que la mayoría de las personas nunca han escuchado en su vida. Aunque estas líneas perduran hasta nuestros días,
y lograron derrotar claramente a los Habsburgo, Borbón y Hohenzollern. Al principio, todo parecía más bien inofensivo. Los Wettiner eran originalmente landgraves de Turingia, así como duques y príncipes electores de Sajonia. Había los llamados Wettiner, Albertinos y Ernestinos. Los Wettiner ernestinos gobernaron, por ejemplo, en el Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach y en los ducados de Sajonia-Altenburgo, Sajonia-Coburgo-Gotha y Sajonia-Meiningen. La actual reina británica Isabel II y el rey belga Felipe son Wettiner. Los Reginare desempeñaron un papel en Bélgica y Luxemburgo y se convirtieron en la Casa de Hesse, en particular los landgraves de Hesse-Kassel y Hesse-Darmstadt. Sin embargo, en cierto punto, los Hesse desempeñaron un papel central en el Imperio ruso y en la Casa Real Británica, Mantua. Los Welfen fueron inicialmente duques de Sajonia y a partir de 1235, duques de Brunswick-Lüneburg, precursor del reino de Hannover, que ocupó el trono británico durante mucho tiempo a partir de 1714. Los Welfen estaban aliados con la casa Argau-Plantagenet, que proporcionó reyes de Inglaterra en línea directa desde 1154 hasta 1399 y en líneas secundarias Lancaster y York hasta 1485. El reino de Argevínico es un término moderno para la extensa propiedad territorial de la casa Plantagenet, desde alrededor de 1150 hasta mediados del siglo XIII. La propiedad abarcaba principalmente toda la mitad occidental de Francia y el reino de Inglaterra. Se luchaba contra los capetingios franceses y los borbones. Inevitablemente, las familias que tenían mejores capacidades de inteligencia tuvieron que imponerse. Una familia extensa es la condición ideal para operar un servicio de inteligencia, y no se puede confiar esta tarea solo a su propio ejército. En la cúspide de la jerarquía probablemente había un consejo de jefes de clan y un nivel inferior de inteligencia familiar, cuyos miembros se dispersaron por medio mundo en algún momento. El orden interno de estas dos organizaciones habría sido crucial para determinar cuánto poder real de decisión tenía alguien. Cuánto poder real de decisión tenía alguien. Por lo tanto, alguien que ostentaba el título de rey hacia el exterior no necesariamente era uno de los individuos más poderosos dentro de la estructura del clan. Probablemente fue relativamente útil para oscurecer las estructuras reales que el rey atrajera la atención y se ensarzara permanentemente con los parlamentos. La nobleza controlaba las canteras de militares, las universidades, la justicia y otras instituciones que permitían filtrar selectivamente quién podía tener una carrera más destacada. Es notable que la nobleza más antigua recurriera repetidamente a lo largo de generaciones a familias nobles más jóvenes y de menor rango, e incluso a familias no nobles que tuvieron que demostrar su valía. Winston Churchill, por ejemplo, se remonta a la familia noble Marlborough, que sirvió fielmente a los Welfen durante siglos. La nobleza también podía colocar a sus propios hijos ilegítimos con nombres inofensivos para ocupar ciertos cargos, y no era difícil crear identidades encubiertas para agentes. Sabemos, por ejemplo, que el Vaticano estuvo bajo control externo de varios monarcas franceses, que los Welfen germano-británicos crearon su iglesia protestante y la incorporaron oficialmente en un entramado estatal, especialmente en Inglaterra. Si las iglesias estaban bajo control, ¿cómo sería entonces con otras instituciones de la sociedad? Según mi hipótesis, el servicio de inteligencia familiar de los Welfen creó, expandió y controló cada vez más instituciones sociales que se mantenían y vigilaban mutuamente. Para que este sistema funcionara, cada elemento individual debía ser vigilado por el servicio de inteligencia familiar de las casas nobles, y además, los elementos individuales del sistema debían vigilarse mutuamente. Solo con un estricto aislamiento de la información, con métodos de chantaje, suficiente potencial de amenaza, adoctrinamiento,
privilegios y una organización altamente disciplinada, se puede mantener un sistema así. Cuanto más avanza la persona común, más se involucra en el sistema y más controlable se vuelve. Quien no se lleva bien con las élites no se volverá muy rico, sino que se quedará en un nivel relativamente bajo. Quien se rebela puede ser atacado desde 20 direcciones diferentes, sin siquiera darse cuenta de que existe una élite unificada. Los medios de comunicación, las instituciones educativas y la política generan una gran confusión sobre quién realmente está detrás de todo y cómo son las relaciones de poder. Una vida. Si se busca literatura altamente crítica e investigativa sobre el poder de la familia real británica y su extenso parentesco, uno se encuentra inicialmente con nada. La muerte de Diana llevó a algunos libros interesantes, pero solo trataron sobre ese misterioso caso de muerte. De Men Nazareth. El escándalo de abuso infantil en el hogar Kinkura llevó en ocasiones a acusaciones contra Lord Mountbatten, tío del príncipe Felipe. El libro War of the Windsors, A Century of Unconstitutional Monarchy, ofrece cierto contexto al respecto, pero no representa un análisis sistemático de las estructuras de poder más amplias de la realeza. Dado que según la perspectiva oficial, los Royals ya no tienen un verdadero poder, sino que solo realizan algunas ceremonias simbólicas, las editoriales no invierten dinero en publicar libros que cuestionen esta perspectiva. Solo se imprimen cosas positivas e insignificantes sobre los Windsor. Las consideraciones históricas sobre monarcas anteriores de las líneas Sajonia, Coburgo y Gotha y Hannover son más interesantes, al igual que los libros de historia críticos sobre el Imperio Británico, pero desafortunadamente, en tales obras falta el análisis de inteligencia, el enfoque psicopatológico y el análisis criminológico. Además, después de la Segunda Guerra Mundial, el imperio fue oficialmente considerado como concluido, y los historiadores nunca lo han cuestionado. También hay algunos documentales críticos, pero no demasiado duros, que se pueden encontrar en la red, como los del canal Press TV en inglés de Irán, que ha perdido su licencia de emisión para satélites europeos. Estos tratan cuestiones que también han sido tratadas por periódicos británicos más grandes. Por ejemplo, ahora sabemos que el príncipe Carlos tiene un derecho de veto para bloquear leyes en el Parlamento, que transmite sus deseos y opiniones a los parlamentarios en cartas escritas a mano, que los Royals poseen una cantidad sorprendente de tierras, acciones de empresas y otras fuentes lucrativas de ingresos, que el contribuyente subvenciona a los Royals con 200 millones de libras al año, y que los Royals no pagan impuestos, ni están sujetos a la jurisdicción de los tribunales como los ciudadanos normales. Y luego se encuentran algunas pocas documentales underground en la red sobre la realeza de muy baja calidad. Los monarcas también tenían la costumbre de quemar todas sus muchas notas manuscritas y correspondencias después de su muerte. Además, siempre existieron leyes de secreto muy estrictas, a las que estaba sujeto cada ciudadano del imperio. No había una justicia verdaderamente independiente, ni una prensa realmente libre, y las autoridades policiales y de inteligencia estaban todas leales a la corona. En el contexto de lo que se llama la abolición del feudalismo, la servidumbre personal en Alemania no fue abolida hasta principios del siglo XIX. La dominación señorial, con sus obligaciones de tributos y entregas en especie, persistió incluso más tiempo. En el ducado de Holstein, Hans Graf zu Rantzau fue el primer señor feudal de Holstein que a partir de 1739 abolía gradualmente la servidumbre para sus campesinos. El 27 de diciembre de 1808, la princesa Pauline zur Lippe firmó la orden de abolición de la servidumbre en el Principado de Lippe. En 1708, el duque Friedrich Wilhelm de Mecklemburgo-Schwerin logró la abolición de la dependencia servil de los campesinos hacia sus señores feudales. En el ducado de Nassau, la servidumbre fue abolida en 1808, y en el ducado de Oldenburg se abolió en 1814. Durante la servidumbre,
La indignación por la explotación se dirigía, por supuesto, hacia los grandes terratenientes y la nobleza. La democracia y el capitalismo complicaron el mundo y las relaciones de explotación considerablemente. La política se convirtió en una telenovela y reality show con demasiados actores. El capitalismo y la industrialización crearon nuevos empleos en las ciudades, pero muy mal remunerados. En el Nuevo Mundo, los ciudadanos ahora se veían mutuamente como enemigos políticos y competidores económicos. La nobleza tenía el dinero necesario, las estructuras de inteligencia, y también la ciencia a través de organizaciones como la Royal Society, para controlar las industrias importantes y los políticos en esta nueva era. Sobrepasaba las capacidades temporales y el horizonte educativo del ciudadano individual, examinar a fondo a miles de políticos, entender las ideologías confusas y estimar las consecuencias de los programas políticos. Incluso hoy, los científicos políticos saben que los votantes no leen los programas electorales, sino que marcan sus cruces de acuerdo a sentimientos, preferencias ideológicas y simpatías superficiales por los candidatos políticos.